Vamos a estar meditando, como les decía, en el llamado a Moisés en esta mañana. Y vamos a ir rápidamente, tenemos mucho que hablar en esta mañana, así que vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 9. Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 9. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, es decir, los capataces. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En primer lugar, vamos a estar viendo las implicancias del llamado. Este punto de las implicancias tiene que ver con respecto a qué me está llamando el Señor hoy. ¿A qué nos está llamando hoy? Porque cuando hablamos de llamado, puede ser a tantas cosas, pero el llamado en la palabra del Señor desde el principio, ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre tienen que ver con algo, y es seguirle, seguir al Señor. El libro de Lucas, capítulo 9, el versículo 23 al 24, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Siempre se trató de eso. El Señor está haciendo una invitación a seguirle, a hacer su voluntad. Dice el libro de Juan, el versículo 15 al 16, ahí está proyectado: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Señor nos está llamando a venir a Él para luego ir y dar frutos. Pero no podemos dar frutos si no hacemos ¿qué? Si no vamos al Señor primeramente. A lo largo de la palabra vemos un común denominador, y es lo siguiente: hay tres cosas que presupone este llamado. En primer lugar, tenemos que renunciar a nuestros tesoros. Cada vez que el Señor llamó a alguien, implicaba un renunciamiento. Había que renunciar. ¿A qué? A mis tesoros. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 18? El joven rico. Este hombre aparentemente tenía muy claro los mandamientos, pero el Señor, a la hora de llevarlo al plano práctico, no solamente desde lo cognitivo, este hombre tenía problemas con las riquezas. Y le dijo: bueno, solamente una cosa te falta. Todo lo que tenés, dáselo a los pobres. Y este hombre se fue muy entristecido. ¿Por qué?
porque era mucho lo que tenía. Estaba lleno de muchas cosas y para seguir al Señor hay que renunciar en nuestro corazón a nuestros tesoros. No solamente a nuestros tesoros, sino también a mis tiempos. En Lucas capítulo 9, versículos 58 al 62, encontramos diferentes personas que quisieron seguir al Señor. El Señor dice que aquel que quiere seguirle tiene que tener en cuenta que el Señor no tiene dónde recostar su cabeza. Y viene una persona que quiere seguir al Señor y le dice, pero deja que primero vaya y entierre a mis padres. Explico este concepto porque tal vez es nuevo y tal vez algunos lo escuchan por primera vez. No significa que este hombre tenía el padre ahí muerto y el Señor no le permitía ir a enterrarlo, sino que lo que le está diciendo este hombre es que él quería esperar a que su padre muriera para luego seguir al Señor. Y el Señor está poniendo acá un principio que para seguirle es necesario renunciar a nuestros tiempos. Y con respecto a los tiempos, creo que el problema es la postergación. Muchas veces nos encontramos con que voy a seguir al Señor cuando termine la secundaria. Voy a seguir al Señor cuando termine mis estudios universitarios. Terminan los universitarios. Voy a seguir al Señor cuando consiga trabajo, porque eso es lo que me está impidiendo. Y consigo trabajo. Ay, cuando me den los horarios, porque qué complicado que es esto. Y vienen los hijos, cuando termine de criar a mis hijos. Y por ahí nos puede tocar una crianza bastante larga, hasta los 45 años, ¿sí? Y de repente nos encontramos en la vejez. Y decimos, ¿quién me diera juventud para servir al Señor? El problema de la postergación. El Señor nos manda también para seguirle, renunciar a nuestros caminos. Hay veces que queremos tironear al Señor Jesús hacia nuestros proyectos. Y el Señor ya ideó un proyecto para cada uno de nosotros. No intentemos tironear al Señor. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto antes en Lucas capítulo 2. María y José iban con el niño Jesús al templo y se pegaron la vuelta y al tercer día se dieron cuenta de que estaban caminando sin Jesús. Y ellos pensaban que lo llevaban a Jesús de la mano, pero acá el Señor, cuando ellos vuelven, el Señor dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El Señor siempre va a estar en sus negocios. Y somos nosotros los que tenemos que volver. Y ellos emprendieron el punto, emprendieron la vuelta. En segundo lugar, vamos a ver características del llamado y vamos a ir directamente al pasaje que nos toca hoy. Pero es importante entender que hoy el Señor nos está llamando a seguirle, a ir a donde el Señor está queriendo. Características del llamado. El primer punto es que Dios llama a siervos potenciales. El versículo 1 nos dice muchísimas cosas. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Es interesante que Dios cada vez que llama a alguien en la palabra lo encuentra haciendo algo. Como que Dios y la pereza no van de la mano. Los encuentra activos. Vemos a Eliseo arando, a Gedeón estaba trillando el trigo, Samuel estaba sirviendo en el templo, Moisés y David están pastoreando, a los discípulos los encuentra trabajando, pescando. A nosotros, ¿cómo nos encuentra el Señor? Quiero decirte que la ociosidad no es algo que el Señor aprueba. Y no debemos minimizar aquellas cosas en donde el Señor nos ha puesto a trabajar. Aunque nosotros decimos es un trabajo secular, lo tenés que hacer con excelencia. ¿Por qué? Porque el Señor ve eso. Y seguramente tiene que ver
aquel trabajo que vos estás realizando de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a lunes, como lo realices, tiene que ver con el llamado que Dios tiene para tu vida. Mientras uno más grande se va haciendo y va viendo el cuadro de su vida hacia atrás, dice, qué bueno que el Señor me permitió trabajar en esto, porque adquirí conocimientos para lo que el Señor quería hoy. Y esto lo vemos en Moisés. Y si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Si no podemos servir y ser excelentes ante un amo concreto o ante un patrón que nos está controlando permanentemente en horarios, en diferentes cosas, tampoco lo vamos a hacer con Dios, al que no vemos. Y tenemos que ser excelentes en donde el Señor nos ha puesto. Hay algo más que vemos con respecto a las características del llamado. El puntito 2 es que todo lo que nos pasa en la vida está relacionado con nuestro llamado. Fíjense que dice que Moisés estaba pastoreando a las ovejas ¿en dónde? En el desierto. Porque luego le iba a tocar llevar a todo un pueblo por el desierto. Y al mismo tiempo, Moisés supo lo que era estar 40 años ante temperaturas extremas. Lo supo. Supo lo que era trabajar con ovejas. Las características de una oveja no es un animal sencillo. Es un animal sucio, es un animal que tiene muchas infecciones, es terco, ¿sí? Es tonto. Es así. Y el Señor en la palabra dice que es nuestro pastor. No sé qué nos quiso decir, ¿no? Pero somos comparados con las ovejas. Tenemos actitudes o no somos tercos. O no estamos inundados por ahí en pozos de los cuales no podemos salir y nosotros mismos los hemos buscado. Se encontró, no tengo la foto aquí, pero se encontró hace unos años atrás una oveja, que no estoy exagerando, una oveja que tenía 17 kilos de lana y fue encontrada en la cima de una montaña. Pero es impresionante verla a esta oveja. Está cubierta de lana, no se le ven los ojos, no se le ven sus patas, es una bola de lana. ¿Saben por qué? No tenía pastor. Se empezó a desviar, hasta que la encontró un pastor. Dice que aproximadamente esta oveja ha andado divagando unos 5 años. Y este pastor solucionó su problema, ¿saben cuánto? En 20 minutos. Así somos. Todo tiene que ver con nuestro llamado. El Señor quería mostrarle a Moisés qué significaba pastorear ovejas ajenas. Porque no eran suyas. ¿Eran de quién? Eran de su suegro. Y Moisés tenía que dar cuentas de las ovejas de su suegro. Él no podía hacer lo que quería. Si vos estás trabajando en algún lugar o en algún servicio, ministerio, y hay gente de las cuales sos responsable, hay algo que hay que tener en cuenta. No son nuestras ovejas. Y rendiremos cuenta. Eso carga de mayor responsabilidad y de mayor temor en el entender de que tengo que aprender a ser yo oveja del Señor para poder pastorear a otros. Dios quería moldearlo a Moisés. Otro punto que es importante en las características del llamado. El llamamiento no se trata con ligereza. El versículo 2, miren qué interesante lo que va diciendo. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y dice, y él miró y se encarga de repetirlo y vio. El versículo 3 dice, iré yo y veré. Y el versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba ¿qué?
a ver. El llamamiento de Dios no es para curiosos. Hay veces que nos queremos acercar para ver, pero no cuenten conmigo. El llamamiento del Señor es para obreros, es para siervos. El Señor anda buscando esto. No solamente espectadores, Él quiere protagonistas. Esto es lo que el Señor está buscando. Y no podemos tratar el llamado del Señor desde la falta de compromiso. Desde simplemente yo estoy acá para ver. El Señor quiere que seas parte. Te quiere comprometido. Te quiere sembrando y con lágrimas a veces, pero te quiere sembrando. El Señor no ha llamado a evaluadores del servicio. Hay veces que estamos como espectadores diciendo esto se podría hacer de esta manera o de aquella. El Señor te quiere con las manos en el arado. El Señor llama a aquellos que están dispuestos a ser espectadores. Miren, vamos a detenernos en unos versículos nomás en el libro de Hechos, porque acá vemos características de personas en medio de la iglesia. Y me llamó la atención cuando lo leía. Hechos capítulo 2. Estamos hablando de Pentecostés y del descenso del Espíritu Santo. Y miren qué interesante el grupo de personas que encontramos aquí. Porque ante la zarza podemos ver a un Moisés curioso solamente, que quiere ver. Pero miren lo que dice Hechos 2. El versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Acá habla de un grupo de personas. Ante la manifestación de Dios, que podría ser la zarza, en este momento fue el descenso del Espíritu, todos fueron llenos. El versículo 6 habla de otro grupo. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados. Esta palabra es paralizados. Ante la manifestación de Dios, vos tal vez podés reaccionar con parálisis. No sabes qué hacer. Dios te está llamando y ves la manifestación de Dios y estás atónito. No reaccionás. No podés mover tus manos, no podés ir. Entiendo, Dios me está llamando, pero no puedo moverme. El versículo 7 habla de otro grupo. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Hay gente también que ante la manifestación de Dios, la zarza, el llamado de Dios, lo ven como algo maravilloso, pero no lo entienden. Están desconcertados. Hay otros que están desconcertados y perplejos en el versículo 12, porque tampoco están entendiendo. Y el más triste es el del versículo 13. Y otros, ¿qué? Se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Cuidado. Porque ante el llamado de Dios, si Dios te puede estar llamando y vos podés ver la manifestación de Dios y tal vez la evalúas de distintos puntos de vista. Y tal vez hasta podés estar en la posición de cuando ves la manifestación de Dios, te burlás y decís, estos están locos, fanáticos. Y te estás perdiendo la llenura del Espíritu. El Espíritu pasó y vos, no, es que esto no es para mí. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque el libro de Hebreos, y la otra vez lo comentaba Sergio también, cuando estuvimos hablando en el último domingo de enero, viste que había gente dentro del pueblo y dentro de la congregación que solamente desgustó. Gustaron, Hebreos 6, pero no lo hicieron parte suya. Y esto es un peligro. El quedarte maravillado o perplejo o burlarte, cuando en realidad lo que se está moviendo es el Espíritu Santo. El servicio a Dios, otro punto con respecto a las características. El servicio a Dios, al que Dios nos llama, es terreno santo. Le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies,
porque el lugar en donde estás, tierra santa, es. Primero, cambiaría tanto nuestra concepción de ministerio-servicio si entendiéramos que no servimos a ningún ser humano. Cambiaría rotundamente. Si entendiéramos que estamos sirviendo a Dios, nuestra responsabilidad cambiaría, nuestra estabilidad. Segundo, hay veces que queremos servir a Dios sin despojarnos de nada. Las sandalias tienen que ver con el tránsito de este mundo. Y hay veces que yo quiero seguir al Señor, pero no quiero despojarme de experiencias. No quiero desaprender cosas que tal vez están mal, conceptos que están incrustados en mi mente. No quiero despojarme de prejuicios. Lo peor, no quiero despojarme de pecado. ¿Qué paso es aquel que el Señor te está llamando a dar y no lo estás dando? ¿Qué es aquello que querés servir a Dios? Porque yo creo que queremos hacerlo. Pero hay un impedimento que permanentemente el Señor nos dice, quita, quita. ¿Qué es aquello que no lo querés quitar? Porque te va a costar mucho más el servicio, quiero decirte. Porque vos estás sirviendo con una voz constante que el Señor te dice, esto lo tenés que quitar. Y vos decís que me encantaría, ay Señor, déjame servirte. Y el Señor dice que anhelo que me sirvas. Pero no se puede servir a dos señores. Quita. ¿Cuánto vas a esperar a quitar? ¿De cuánto polvo se va a llenar tu sandalia? El año pasado me pasó algo particular, inexperto, conocí el mar. Qué lindo, ¿no? ¿Conocen el mar? Es una pavada para usted. Inexperto, ¿sí? Iba yo adelante con mis ojotas en medio de la arena. ¿Sí? Porque tengo en mis plantas de los pies muy sensibles. Iba y caminaba y se me llenaron de agua. Es lógica, sí, no hace falta conocer al mar, yo sé que me van a decir. Y mojado y los pies llenos de barro, ¿no? Y levantaba. Y me di vuelta y veo a mi esposa ahí que venía descalza. Yo, lo que es ir a la facultad, digo, ¿no? Hay veces que nuestras sandalias están llenas de polvo de este mundo. Por eso el Señor permanentemente dice que debemos lavarnos a los discípulos. El Señor le lavó los pies. No te tiene que lavar entero, pero el tránsito de este mundo, de día a día, tiene que ser quitado. Quítalo. ¿Por qué andas tan pesado y tan cargado? Es que tal vez hace mucho no vas al Señor y que te lave. Y vas a ver las cosas muy claramente. Otra característica. El llamado se trata de hacerte parte de un gran plan. El versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No se trataba de Moisés. No era solo de Moisés. No se trata de nosotros. Yo acá he puesto en realidad porque no quería olvidarme para mí, pero en la próxima diapositiva dice, he puesto ahí unos ítems, cuidado con creernos más que el resto. Moisés podía caer en esto y el Señor le dijo, no soy el Dios de Moisés solamente, esto vengo trabajándolo hace mucho, Moisés, ¿sí? Soy el Dios de Abraham, de Isaac, antes de que vos estés yo ya vengo trabajando. ¿Y sabes qué? Moisés muere. Esto me encanta. Y el Señor se le presenta a Josué. Dice, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y Josué murió, pero Dios no murió. Y hoy nos puede decir, yo estaré contigo también. Fueron hombres extraordinarios, pero no se trata de los hombres. Cuidado con creernos más que el resto. Cuidado con llevar adelante nuestro plan. Cuidado con pensar que todo se comenzó con nosotros. Cuidado.
Somos sumamente importantes para Dios, pero no somos fundamentales. Dios puede llevar adelante su obra sin nosotros. Esto lo vamos a ver al final. Cuidado con pensar que merecemos la posición que tenemos. Cuidado con pensar que Dios está ausente a las tareas que realizamos. Miren el versículo 7. Esto me llamó la atención también. Versículo 7. Dios está presente en lo que hacemos. Miren. Versículo 7, subráyelo si quiere, dijo luego Jehová. Bien, ¿qué dice? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, he descendido. El Señor es un Dios que está presente. Es un Dios que ve, es un Dios que escucha, es un Dios que conoce y que descendió. Conoce todo. Estamos delante de alguien que no puede pasar desapercibido absolutamente nada. Cuidado con pensar que hemos sido llamados para nuestra realización personal, porque no se trata solamente de nuestra paz. Tal vez yo pregunto acá, ¿quién ha conocido al Señor y le tiene en su vida y disfruta de su paz y de su libertad? Y levantamos la mano, gracias al Señor por su libertad. Pero no se trata de nosotros, se trata de otros también. El versículo 10 dice, ven por tanto y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. No se trata de nuestra comodidad. Tal vez estamos con nuestra familia y disfrutando de la presencia del Señor, pero si solamente pensamos que el Evangelio es para nosotros, para nuestra casa, para vivir en paz, para nuestros hijos y nietos, por supuesto, pero se trata de otros también. El Evangelio es para tus vecinos. Hace poquito que vivo ahí donde estoy y le digo a Pablo, otra vez estaba guardando el auto, digo, ¿sabes qué? Nunca he ido y le he hablado del Señor a mis vecinos de enfrente. La semana pasada, era tarde, y justo a ellos los encuentro en esa hora. Y bueno, y le digo a Pablo, y siento del Señor que tengo que ir, pero no quiero. Y el Señor, cerré el portón, cerré con llave. Y bueno, abrí el portón, abrí y me crucé. No se trata de uno solamente. Hay gente que está esclavizada en Egipto. ¿Viste lo que decía el capítulo 2? Claman y gimen. Vos podés verlos y te engañás porque ves tal vez una sonrisa o fiesta. Claman y gimen con cadenas. Ve, Moisés. Y acá entra nuestro problema y vamos a ver las excusas del llamado. El punto número 3. Porque muchos de nosotros nos sentimos como Moisés y sabemos que el Señor nos llama a diferentes cosas. Y vamos a ver algunas 5 excusas que Moisés tiene. Primero vamos a ver, son 5 I, para que no te olvides. 5 I. 5 excusas. La excusa de la identidad. En Éxodo 3:11 dice, ¿quién soy yo? Para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Moisés luchó con su identidad. Simplemente no se sentía calificado Moisés para ir. Él pensaba que Dios había escogido a la persona equivocada. Te digo que si vos en esta mañana sentís que el Señor te llama a algo, se te cruza la idea, no es idea tuya, es idea de Dios. Si te está llamando a que vayas a hablarle a alguien o que salgas de un lugar, es Dios. Identifícalo. Te quiero decir, Satanás jamás en esta mañana te pondría la idea en la mente de que vayas a predicarle a alguien. Jamás lo haría. Proviene de Dios.
Y tal vez vos ponés excusas de que no estoy capacitado. Si Dios te envía a vos y te está hablando a vos, ¿sí?, de que hables, de que te muevas, de que salgas, de que quites, es porque se trata de un llamado personal a vos. No debemos mirar al costado. La respuesta de Dios es en el versículo 12, ve por qué yo estaré contigo. Nos compartía Lucas en esta mañana. Y esto te será por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. No importa quiénes somos nosotros. Importa quién es Dios. Cuando nos miramos a nosotros mismos, por supuesto que no vamos a encontrar la fuerza ni la capacidad. Peligro. Si vos hoy pensás que tenés la capacidad, y ahí estaríamos hablando de algo peligroso. ¿Sabés que antes, 40 años antes, Moisés se sentía capacitado y con fuerzas, con 40 años menos, para libertar a su pueblo, para hacer justicia? Pero se trataba de su fuerza, de su capacidad. El Señor dijo no. Lo tuvo que vaciar 40 años y trasladarlo a la debilidad y que él dijera, ¿quién soy yo? No soy nadie. Ya estás listo, Moisés. Estás listo. Cuando entendemos de que solamente necesitamos a Dios, hacer algo para Dios sin la presencia de Dios en nuestra vida es lo más vacío. Por más que te prepares, por más que estudies, e inclusive dar una prédica, yo le pido al Señor, Señor, lléname de vos. ¿Qué sirve? ¿Cuánto pueda estudiar? ¿Cuánto pueda ir al Señor y buscar en libros, en lo que sea? Si lo hago sin el poder de tu Espíritu, esto es nada. Nada. El Señor lo vació para que en la debilidad de Moisés se reflejara la fuerza de Dios. Vamos a ver otra que es sumamente importante. Identidad vimos, ¿no? La excusa de la intimidad. ¿Quién eres tú? Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es el nombre, ¿qué les voy a responder? Yo soy el que soy. Así dirás, yo soy, me envió a vosotros. Moisés luchó con la intimidad porque ¿sabes qué pasa? Moisés, para la tarea que tiene que hacer, no conoce suficientemente a Dios. Esto es un problema de nosotros. ¿Nunca te has preguntado por qué a veces nos cuesta tanto anunciar el Evangelio a otros? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, va a decir lo siguiente. Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso anunciamos. ¿Cuándo podés anunciar? Cuando ves, cuando palpás, cuando estás delante de la presencia del Señor, cuando sabes su nombre, cuando cenás con Él, cuando desayunás con Él, cuando hablas con Él en el auto, en el camino. Porque va a decir Primera de Juan, y esto me encanta que lo dice en el versículo 2, esta vida se manifestó. Jesús es una vida, es vida en nosotros. No es solamente conocimiento. Porque podés tener conocimiento, pero si no palpaste, si no tocaste, si no estuviste en la presencia de Dios, no puedes anunciar. No lo puedes hacer. Pedro también lo dijo de otra manera. En 2 de Pedro 1:16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Va a decir lo siguiente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por eso Pedro podía animar a los otros, exhortarlos y hacer su tarea. ¿Por qué?
porque lo vieron mis ojos. ¿Conoces al Señor? Necesitas de intimidad con Él. Dios está llamando a Moisés a conocerle, a intimar con Él. Mira, para intimar con el Señor son necesarias 3 acciones, muchas más seguramente, pero 3 acciones son fundamentales. La primera es despojarse. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, lo he estimado ahora como pérdida. ¿Para qué? Para llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Hay que despojarse. ¿Por qué no podemos intimar con el Señor? Porque estamos llenos de un montón de cosas. Despójate de todo peso, de todo pecado. Pablo se había despojado de su currículum. Todo es basura. Todo lo que soy sin Jesús es basura. Yo no sé, tal vez tenés un currículum impresionante. Pablo lo tenía, dice, esto es pérdida comparado con Jesucristo y conocerle a Él. Ningún proyecto se compara a su hermosura, ningún entretenimiento, ningún instante, ninguna propuesta de este mundo, ninguna adquisición, ninguna experiencia, ninguna persona comparado con el tesoro de conocer a Jesús, no es nada. Pablo dirá, ese estiércol no se compara. Otra acción que es necesaria es anhelarlo. Anhelar intimidad con el Señor. Pero ¿sabes qué? Puede ser un anhelo perezoso, porque el perezoso anhela mucho pero nada obtiene. Tiene que ir seguido ¿de qué? De una búsqueda. Yo puedo anhelar un montón de cosas, pero si no busco, no hallo. No te quedes solamente en anhelar intimidad con el Señor, búscalo desde temprano. Dormí menos. Renuncia a algunos entretenimientos que tenés por ahí que son, qué discernimiento necesitas. Está en todo el Señor. Tenés que buscarlo, dice la palabra, como el ciervo. Ahí en las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. El Salmos 84, mi alma y mi cuerpo desfallecen por querer estar en la presencia, en los atrios del Señor. Cuánto anhela mi alma tu casa. ¿Tenés una desesperación por la casa de Dios? Un anhelo que te arde en los huesos. Búsqueda del Señor. La excusa, otra excusa, la excusa de la intimidación. Versículo 1 del capítulo 4, avanzamos ahora un poco más. Moisés luchó con la intimidación, dijo, ¿y qué si no me escuchan? ¿Te ha pasado alguna vez? Señor, vos me estás llamando, ¿y qué pasa si no me escuchan? ¿Y qué pasa si no pasa lo que tanto deseo? Eso es un servicio centrado solamente en vos, pero no en la obediencia. Es interesante que hay veces que estamos preocupados por los resultados, cuando en realidad debemos concentrarnos en la tarea que Dios nos ha encomendado. Hay veces que nos desanimamos porque no vemos los resultados de nuestro esfuerzo. ¿Te has esforzado mucho tal vez en algún servicio o algo, en hacer las cosas bien y no ves los resultados? Pero no se trata de eso. Dios le advirtió que no sería sencillo. Mira, el libro de Ezequiel, vamos a ir al capítulo 2. Porque el Señor le advirtió a Moisés que no se concentrara en los resultados. Le dijo, vos vas a ir a Faraón y Faraón no los va a dejar salir. Y Moisés puede decir entonces, bueno, ¿para qué me envías? Es que no se trata de los resultados, se trata de obediencia, del plan que Dios tiene para vos. A mí me ha pasado, no sé si a vos,
¿Has renunciado el hecho de hablarle a alguien de Jesucristo? Sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque no escuchan. A ver, Señor, ya fui una vez, dos, ya está. Creo que es suficiente. Yo lo he hecho. Pero mirá, este pasaje a mí me impacta. Pues los profetas son un ejemplo de trabajar sin ver resultados. Mirá Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres son de duro rostro y empedernido corazón. Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas, no tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. No se trata de los resultados. Habla, escuchen o dejen de escuchar. Pablo hablaba y después lo apedreaban. ¿Qué resultado había? No había resultados. Pedro y Juan predicaban en las plazas y recibían azotes. Esto lo vemos en los profetas. Predican el evangelio y son muertos. Es que no se trata del plan de ellos. Se trata de lo que Dios te está invitando a hacer porque somos simples instrumentos. Nada más. No se trata de lo que vemos. No nos concentremos en lo visible. Porque no lo vamos a ver. Y a veces el Señor regala resultados, pero no seas dependiente de ellos. Hay veces que no confiamos en las promesas que el Señor nos ha dejado. Porque mira, antes de que Moisés dice, ¿y si no me escuchan? Antes de eso, mira lo que dice, versículos salteados vamos a ver. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, el versículo 16, el Señor le dice todo lo que va a pasar. Le dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, me apareció diciendo, en verdad los he visitado. El versículo 17 le dice la promesa, yo los sacaré de la aflicción. El versículo 18 le dice, oirán tu voz. Luego le dice, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Luego le dice, yo extenderé mi mano, heriré a Egipto, haré maravillas. Yo le daré gracia, dice luego, ante los egipcios. Le dio un montón de promesas, pero Moisés no confiaba en las promesas. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado a nosotros? Iré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Nunca. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Señor, pero intimidación. Intimidación. Otra excusa más. La excusa de la incompetencia. Nunca he sido bueno para hablar. Éxodo 4, 10 al 12 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Importante esa palabra. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Está acorralado Moisés, ya no sabe qué decir. Nunca he sido hombre de buena palabra, ni antes ni después de que tú hables a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Acá hay algo sumamente importante. Aquí el Señor trata con Moisés de una manera particular. ¿Sabes qué pasa? Moisés le va a decir, esto es contradictorio lo que va a hacer Moisés, porque le va a decir, Señor, no, pero le dice que, Señor.
¿cómo podés decir Señor y luego no? Jesús diría, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? Hay veces que nuestras oraciones son contradictorias. Lo tenemos metido en nuestra mente. Ante el llamado de Dios decimos, Señor, lo mismo que le dijeron a Jesús, Señor, espera, Señor, después, Señor, el año que viene, Señor, en un rato, Señor, no. ¿Es tu Señor? Es lo que preguntó el Señor. No, esto es inconcebible. No me pueden decir Señor si no hacen lo que yo les estoy pidiendo. ¿Hace cuánto el Señor nos viene pidiendo algo? ¿Hace cuánto el Señor te está llamando y nosotros decimos Señor? Por muletilla o por costumbre. No, el señorío de Cristo no se acepta por costumbre. Es obediencia radical a nuestro Señor. Anteriormente el Señor le había dicho, ¿qué tenés en tu mano? El Señor ha depositado cosas en nuestra mano. ¿Qué es aquello que el Señor depositó en tu mano y no se lo estás entregando al Señor? El Señor le dice, agarra tu vara. Cuando le agarra la vara, le dice, ¿qué tenés ahí? Una vara. Muy bien. Tírala. Y se convierte, cobra vida. Y luego la agarra. ¿Y qué pasa? Se vuelve vara. Y tal vez hay muchas interpretaciones, pero después el Señor le dice, agarra tu mano, sí, métela ahí en tu pecho. Y salió llena de lepra. ¿Sabes qué pasa? Nuestras manos contaminan todo lo que tenés que ofrecer a Dios. Dios te está llamando a algo y te dice, soltá. Cuando nosotros los tomamos se muere. Cuando lo entregás cobra vida. Y cuando cobra vida decís, bueno, es tiempo de agarrarlo. Lo agarrás y se muere de vuelta. Esto lo hacemos permanentemente. Nuestro noviazgo. Señor, te lo entrego a vos. Empieza a cobrar vida. Cobra vida. Ah, listo, ahora lo disfruto. Se muere. Señor, toma este servicio. Mi matrimonio, Señor, es a vos. Lo entregamos. ¿Está estabilizado? Bueno, hora de planificar, mi amor. Se muere. Hay que entregarlo al Señor. Nuestras manos están llenas de lepra. Contaminamos lo que tocamos. ¿Te acordás, Jocabet? Lo entregó. Lo entregó al niño. Y cuando lo entregó, ¿qué pasó? Volvió. Volvió. La excusa, en último lugar, la excusa de la inferioridad. Versículo, también ahí en el versículo 13, ay Señor, envíate, ruego, por medio de que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. La excusa de la inferioridad tiene que ver con que sé que puedes enviar a alguien más. Es tan triste lo que le está pasando a Moisés y el Señor tiene misericordia. No sé por qué el Señor, ¿no te ha pasado que se sienta a charlar con nosotros y viene charlando tal vez hace años, no en una zarza? Y hemos presentado más de 5 excusas. Señor, ¿podés enviar a otros? Hay tanta gente. ¿Por qué a mí, Señor? Es que se trata de algo que el Señor quiere hacer. ¿Lo puede hacer sin vos? Por supuesto que lo puede hacer. Pero es gracia, es amor. Y vos encontrarás la plenitud de la vida, porque hemos sido creados para servir a Dios. Cuando acudís al llamado de Dios, solamente ahí encontrás tu identidad. Si no, no lo vas a encontrar.
Hay veces que queremos delegar cosas que se tratan solamente de nosotros. Solamente de nosotros. Hay dones que el Señor derramó en vos. Hay veces que si otro no nos acompaña en la tarea, como Moisés que, bueno, le va a dar a Aarón, pero hay veces que si otro no te acompaña, no haces tu tarea. Somos así. Yo les he abierto mi corazón con respecto, y por ahí me da vergüenza, pero es mi debilidad a veces. Hay veces que estoy por ir a la cárcel y siempre fui con un hermano de Godoy Cruz. Ese hermano enfermó ahora y no puede ir porque se pone muy nervioso y tiene problemas en el corazón y no puede entrar más a la cárcel. Y estoy luchando semana tras semana porque no quiero ir solo. Y leo Éxodo, preparo este mensaje y leo cualquier otro libro y escucho una canción y veo al Señor que me tiene acorralado y me dice, se trata de vos, tenés que ir. No estoy llamando a otro, no esperes a Aarón, no esperes a nadie. Te estoy llamando a vos. Cuando acudas, vendrá un Aarón, vendrá un Hur, vendrá un Josué, vendrá un Caleb. Pero no mires a los costados, Dios te está llamando a vos. No es a tu esposo, no es a tu esposa, no es a tus hijos, no es que ya soy grande, es a vos. ¿Te acordás cuando estaban bajando al paralítico estos amigos, los 4? Ellos hicieron todo. Rompieron el techo, el Señor vio fe en ellos, pero luego el escenario cambia. El Señor ve al paralítico y le digo, a ti te digo, no mires a tus amigos que tienen mucha fe, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor a cada uno de nosotros nos puede estar diciendo a nosotros, te estoy hablando a vos. No mires a los costados, no te distraigas, esto es a vos, la zarza va a seguir ardiendo. Porque los llamados de Dios son irrevocables. Este llamado es para vos. Hay veces que no entendemos cómo otros no ven lo que nosotros vemos. ¿Sabes por qué? Porque esa visión el Señor te la está regalando a vos. Quiero terminar con equivocaciones con respecto al llamado y es solamente un puntito. Y puede ser medio confrontador porque ha tocado mi corazón. Hay un pasaje medio controversial en la Biblia y lo vamos a ver en esta mañana para terminar. El versículo 20, mira lo que dice. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. El versículo 21 al 23 hay recordatorios. Pero mira lo que pasa en el 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Jehová quiso matar a Moisés. ¡Qué locura! Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Acudir al llamado sin consagrarnos por completo no es acudir al llamado. De esto vamos a meditar luego en el grupo pequeño, pero me parece importante meditarlo ahora. ¿Te has preguntado por qué Moisés no había circuncidado a su hijo? ¿Y qué papel tiene Séfora en todo esto? Quizás el no circuncidarlo tenía que ver con que Moisés traía y estaba afectado con costumbres de Madián. Y no quería quitar y cortar. Si nosotros no cortamos hoy con ciertas cosas, no podemos acudir al llamado del Señor. Si no consagras toda tu vida, y no son solamente unas áreas, es toda tu vida, no hay llamado posible. ¿Qué es aquello que tenés en tu mano y no lo has consagrado a Dios?
¿Tenés habilidades que hoy las compartís y no son consagradas al Señor? El Señor te derramó de una fisonomía, de un carácter, de habilidades. ¿Se las estás dando a este mundo? No te hablo de dones. Los dones son para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero el Señor no quiere solamente tus dones. Quiere todo. Porque el Señor o es Señor de todo o no es Señor de nada. Porque si eso que te estás dejando tan chiquitito es más valioso que nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, no somos dignos de ser llamados siervos. Pero hay algo que me llama también la atención en esto. Quizás esta prueba no era tanto para Moisés, era para Séfora. Inmediatamente, ¿ella qué hizo? Sabía que el Señor iba a matar a Moisés porque no estaba circuncidado. Inmediatamente se dio cuenta. Se dio cuenta. Tal vez tuvieron una discusión ellos hace tiempo y no circuncidaron a sus hijos, a su hijo. Y quiero hacerte preguntas, porque el Señor nos hace preguntas permanentemente. Como cónyuges, ¿estamos ambos comprometidos al servicio a Dios? Esto es sumamente importante. ¿Se generan estados de tensión familiar a la hora de obedecer a Dios? Es que hay que circuncidarlo. No. Hay que consagrarlo. No. Es ahora. No. Se nos muere por no entregarlo, por no consagrarlo, por no cortar. ¿Hay estados de tensión familiar? ¿Nos congregamos? No. ¿Ofrendamos? No. ¿Servimos o no? Hay cosas que el Señor las dejó plasmadas. Séfora lo identificó, pero ¿por qué tan tarde, Séfora? Otra pregunta. ¿Estoy acercando a mi pareja a una comunión más profunda con Dios? Es importante que te lo preguntes. Tal vez hoy sos amigo, estás acercando a aquella persona con la cual te estás conociendo a una experiencia más profunda con Dios. O desde que lo conoces o desde que la conoces, está más lejos. Porque no guardan lo consagrado para Dios. Moisés es sumamente importante para Dios, pero él no negocia sus principios. Él puede llevar adelante su obra aún sin Moisés, pero lo ama. Lo ama. Pero su gloria no es negociable. ¿Qué es aquello que hay que cortar? ¿Qué es aquello que es para consagrarlo y estoy midiendo tiempos? Vamos a orar en este momento, pero yo te invito a que cuando ores, medites en tus palabras. Casi todos nosotros nos acercamos inmediatamente para orar y decimos, Señor. Y tal vez empezamos mal. Si vas a orar a nuestro Señor, sé consciente de lo que estamos diciendo y delante de quién estás. La zarza no se consumía, como así tampoco se consume el llamado de Dios para tu vida hoy. Moisés murió, Josué murió, los antiguos murieron, pero el plan del Señor aún sigue vivo y la zarza aún sigue ardiendo y no se consume. Y te sigue llamando porque se trata ahora de no tratar con Moisés, de tratar con vos.
Y Él puede decirte, no lo puede decir ningún humano esto, pero Él puede decirte en esta mañana, yo estaré contigo. No temas, no temas. Vamos a ir al Señor.